Revelado, 60 minutos de historias escalofriantes de ranchos y pueblos embrujados. Vol. X y el viento soplaba frío y las sombras parecían bailar en las viejas paredes de adobe. En el pequeño pueblo de San Vicente, el aire estaba impregnado de un palpitar que helaba la sangre. Diego, un padre viudo de 35 años, trabajaba en la cosecha del maíz, pero su mente estaba atrapada en un caos de recuerdos de su difunta esposa. Sofía y Mateo, sus pequeños, jugaban en casa, ajenos al oscuro presagio que cernía sobre ellos. Pero cada vez que el sol se ocultaba, las inquietantes historias de la dama de blanco comenzaban a reverberar en la mente de Diego, como un eco de advertencia. «Papá, la vimos otra vez», susurraban sus hijos con miradas temerosas. La figura aparecía en la ventana del patio, un vestido blanco ondeando en la penumbra, como un espectro que los acechaba. Aunque Diego intentaba restarle importancia, la noche se volvía pesada, y una sensación helada se apoderaba de su ser conforme caía la oscuridad. Durante días, la preocupación de la comunidad creció con las misteriosas desapariciones de niños. Susurros de desconfianza recorrieron la tienda del pueblo, donde los rostros llenos de miedo se volvían cada vez más sombríos. «No es un cuento, Diego», decían, y el rostro pálido de Mateo tras una puerta entreabierta lo hizo dudar. Aquella noche, mientras Diego afilaba sus herramientas en el cobertizo, sintió una brisa helada que le erizó la piel. «Papá, ¿vas a salir?» «¿La dama está afuera?», preguntó Sofía, con ojos grandes y asustados. Al girarse para calmar a su hija, el corazón de Diego se detuvo en un latido. Mateo señalaba hacia la ventana, y al mirar, una figura pálida los observaba desde la oscuridad, un rostro que desdibujaba la frontera entre lo real y lo aterrador. Mientras intentaba asimilar lo que veían sus ojos, la casa cayó en un silencio que pesaba como una losa. Una oleada de pánico desbordó a Diego. «¿Dónde están mis hijos?», pensó con desesperación. Al volver la vista, sus pequeños se habían desvanecido, dejándolo solo frente a la ventana, con el frío que cortaba la respiración. Dividido entre la búsqueda de respuestas y la protección de su familia, decidió marchar a la alcaldía, solo para encontrar un lugar repleto de miradas esquivas y murmullos apagados. «¿Qué están haciendo para ayudar a los niños?», exigió, pero sus palabras se perdieron ante la apatía que invadía el ambiente. La desesperanza y la rabia crecían en su interior, mientras entendía que la leyenda de la Dama de Blanco no solo era un cuento, era una advertencia. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla». «Ahora sigamos», retornó a su hogar, el estómago revuelto, sintiéndose como un despojo. Al llegar, el silencio lo envolvió nuevamente. «Mis hijos deben estar en sus camas», pensó, pero al abrir la puerta de su habitación, encontró a Mateo empapado de sudor, temblando y con ojos desorbitados. «La dama vino por nosotros, papá», susurró, y en su voz había una certeza que hizo que la sangre le helara en las venas. La figura estaba más cerca de lo que él pensaba, y el verdadero terror estaba a punto de desvelarse. ¿Sería posible que la Dama de Blanco poseyera secretos tan oscuros como el pueblo mismo? El viento aullaba de forma desesperada, como si el mismo pueblo intentara gritar un aviso a Diego. Se sintió atrapado entre la angustia de su hijo y el temor que lo mantenía paralizado. La presencia de Mateo en la habitación era un tierno recordatorio de su responsabilidad, pero el temor por Sofía lo mantenía en vilo. «¿Dónde está Sofía?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz mientras el terror se extendía por su pecho como una sombra. «No lo sé, papá». Ella estaba aquí hace un momento», respondió Mateo, su voz temblorosa revelando el eco de la desesperación que sentía. Diego lo observó, buscando algún rayo de esperanza, pero en su mirada solo había un pánico profundo. «Vamos a buscarla», dijo Diego, la determinación tomó su lugar ante el miedo. No podía perder a su hija también. Mientras avanzaban, la casa parecía susurrar, como si cada tabla de madera, cada esquina oscura, contara una historia de aquellos que habían sido devorados por la noche.
El eco de sus pasos resonaba, amplificando el sonido del vacío desesperante que los rodeaba. Salieron al patio, donde la oscuridad se hacía más densa, las sombras se alargaban y se torcían con cada golpe de viento. «Sofía», gritó Diego, su voz se perdió en el silencio espeso. De pronto, una risa suave y melódica rompió el silencio como un cristal quebrado. «Aquí estoy, papá». La voz era inocente, pero con un trasfondo que helaba el alma. Aquel sonido era un caracol encerrado en un caparazón en el que se adivinaba la fragilidad de la vida, mientras un murmullo en el viento le daba forma a sus peores temores. «Viene, la dama». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró en dirección al sonido y vio a Sofía, su pequeña, en el fondo del jardín, completamente inmóvil, con el rostro iluminado por la fría luz de la luna. Algo en su postura no era correcto, como si estuviera esperando, cavilando en la noche. «No te acerques, Sofía, regresa», gritó con un terror que llenaba su pecho, pero la pequeña no se movió. En lugar de eso, comenzó a reír de nuevo, una risa que la noche se tragaba, mientras daba un paso adelante. «La dama me dijo que puedo jugar», dijo con una voz entrecortada por un delicado susurro, y el corazón de Diego se detuvo. Fue ese momento en que, en un parpadeo, la realidad se hizo añicos. La figura espectral de la dama se materializó detrás de Sofía. El vestido blanco se arrastraba por el suelo, y los cabellos oscuros caían sobre su rostro, ocultando, en parte, su mirada penetrante. Era un rostro que brillaba con una tristeza oscura, un rostro que evocaba el lamento de almas atrapadas. «Sofía. Vuelve aquí», gritó Diego, su voz destellando entre la desesperación y la rabia. Pero Sofía pareció ignorarlo, sus ojos fijos en la dama. En un instante, un grito desgarrador retumbó en la noche, no era el de Sofía, sino un llanto profundo que resonaba en el aire, un eco inquietante que prometía caos. Diego se lanzó hacia su hija, pero antes de que pudiera alcanzarla, la dama alzó una mano, congelando los movimientos del tiempo. «Ella es mía», susurró como si cada palabra fuera un mantra. Las sombras comenzaron a envolver a Sofía, su figura comenzaba a desvanecerse, ralentizándose, hasta que su hermosa risa se convirtió en un eco distante, ahogándose en la oscuridad. El terror se apoderó de Diego. «No, no». Temblando, miró a la figura etérea. «Te llevaré», exclamó, recogiendo toda la rabia y el amor que quedaba en su corazón. La noche pareció responder a su desafío con un estruendo, y el viento se volvió una tormenta que gritaba, mientras la dama de blanco comenzaba a moverse. El rostro de Diego se transformó, no estaba dispuesto a dejar que la oscuridad reclamara a su hija. Con cada paso que daba hacia la dama, comprendió que debía enfrentar no solo a la figura, sino a los secretos enterrados en la tierra de San Vicente. La verdadera lucha apenas comenzaba, y no sabía si podría salir de esa noche con su familia y su razón intactas. Mientras la sombra se acercaba, Diego sintió que el suelo bajo sus pies se apartaba, y ese terror lo llevó a una pregunta que nunca se había planteado: si la dama de blanco reclamaba más que su hija, si lo que buscaba iba más allá de un simple sacrificio, ¿era posible que también buscara el alma misma del pueblo? Diego apretó los puños, decidido a desvelar el misterio que envolvía a su hogar, a su familia, incluso si el precio era su propia vida. La dama avanzó, flotando como un espectro entre los árboles. Diego sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. «No», gritó, pero su voz se perdía entre el viento que aullaba como un lobo hambriento. Mateo estaba a su lado, petrificado por el miedo, con ojos grandes, llenos de lágrimas. «Papá», murmuró, su voz casi un susurro. «¿Qué vamos a hacer?». Diego se enfrentó a la figura, que parecía absorber la luz a su alrededor. La imagen de Sofía estaba cada vez más débil, como una vela que parpadeaba antes de apagarse. «Sofía. Escúchame», rogó, dando un paso adelante, pero la sombra de la dama lo detuvo como un muro invisible. «Ella pertenece a este lugar», dijo la dama, su voz era un eco que retumbaba en la oscuridad. «Todo lo que es tuyo es mío, y lo que es mío será reclamado». Un velo de terror adhirió a Diego. Las palabras de la dama resonaban en su mente, y comprendió que esto no era solo una cuestión de su hija. Era una lucha por el alma del pueblo. La historia de San Vicente era una historia de sacrificios, de almas perdidas en las sombras, y ahora su familia estaba en el centro de ese oscuro ritual. «Te enfrentaré», pronunció con fuerza, ignorando el sudor frío que le corría por la espalda.
Te llevaré con todo lo que tengo, pero no dejaré que te lleves a Sofía. La dama rió, una risa que sonaba como el crujir de hojas secas bajo los pies. ¿Y qué harás, mortal? Eres solo un hombre, y yo soy el eco de la noche, la ruina de los sueños. Con cada palabra, la tormenta de viento aumentaba, como si el mismo cielo se uniera a la batalla. Diego cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de la oscuridad sobre él. La voz de Sofía, suave y clara, volvió a su mente. La dama me dijo que puedo jugar. Esa fragilidad en su voz lo llenó de determinación. No, no jugarás más con ella, dijo, y sintió que una energía desconocida emergía de su interior. Se lanzó hacia la dama, cruzando la distancia que lo separaba. Las sombras saltaron y danzaron a su alrededor, pero su enfoque era claro. Cuando llegó a la figura, extendió sus manos. Una luz tenue brotó de su corazón, un fulgor que iluminó la noche. Su mente se llenó de visiones, el pueblo, las historias de aquellos que se habían ido, de aquellos que habían sido parte de la danza de la muerte. Todos estaban atrapados, pero no tenía que ser así. «Libero a estas almas», gritó. «Déjalas ir». Las palabras retumbaron, quebrando el hechizo que mantenía a Sofía atrapada. La pequeña niña comenzó a brillar, su risa resonando por encima del lamento de la dama, tímidamente al principio, pero creciendo en fortaleza. La dama se volvió hacia él, su expresión transformada por la rabia. «No puedes». Pero Diego ya no sentía miedo. Todo su amor, todo su espíritu salió disparado hacia la figura, convirtiéndose en una ola de luz que la envolvió. Los árboles crujieron y el viento pareció gritar. Sofía fue liberada de la trampa oscura que la envolvía. «Papá», exclamó, corriendo hacia él. La dama comenzó a desvanecerse, su figura tambaleándose entre sombras y quejas. «Esto no ha terminado», susurró su voz, mientras se deslizaba hacia atrás, llevándose consigo el chillido del viento y dejando solo un eco en el aire. Pero el sonido era un latido familiar, una voz que prometía lo que vendría, un recuerdo de que la lucha apenas comenzaba. Diego tomó a Sofía en sus brazos, sintiendo la calidez de su hija. Pero en el fondo de su ser, una duda sembró la inquietud. ¿Qué precio tendría que pagar para mantenerla a salvo, y cuántas almas más estarían aún atrapadas en la oscuridad de San Vicente? Mientras el viento cesaba, y la luna brillaba con una claridad aterradora, un nuevo sonido empezó a retumbar en el horizonte. Un tambor, eco de un ritual ancestral. Diego miró a Mateo y Sofía, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué fue eso?, preguntó el pequeño, y Diego supo que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Los vendedores de almas habían regresado y la verdadera lucha por sus vidas estaba a punto de comenzar. El sonido del tambor resonaba como el latido de un corazón muerto, marcando el tiempo de un oscuro ritual que comenzaba. Diego sintió como el vello de su nuca se erizaba, mientras el eco de aquel golpe se hacía más fuerte, como un llamado de algo antiguo que esperaba ser escuchado. Sofía se aferró a su pecho, los ojos llenos de temor, y Mateo apretó su mano, buscando consuelo. La noche se volvió más oscura, como si las sombras mismas se estuvieran alimentando de su miedo. «Debemos irnos», dijo Diego, con la voz temblorosa, consciente de que lo que enfrentaban no era simplemente una mujer espectral, sino una fuerza que había dominado su hogar por generaciones. Sin embargo, el tambor continuaba martillando, y parecía resonar no solo en el aire, sino en sus propias almas. Comenzaron a caminar, pero el sendero se había transformado. Ahora los árboles parecían más altos, sus ramas se extendían como garras, dispuestas a atraparlos. Una neblina gélida se deslizaba por el suelo, tocando sus pies con una frialdad que erizaba la piel. Diego miraba hacia atrás, esperando ver a la dama de blanco, pero solo el silencio respondía, un silencio pesado que retumbaba con las palabras no dichas. «Papá, ¿qué va a pasar?», preguntó Mateo, su voz rota como si ya supiera que el peligro no se había ido. Diego respiró hondo. «No lo sé, hijo. Pero no la dejaremos ganar. Nunca». Las palabras eran firmes, pero en su interior, la duda le consumía. ¿Qué significaría ganar en un lugar donde las reglas parecían dictadas por sombras? A medida que se alejaban de la linde del bosque, pasaron junto a las viejas casas que quedaban en ruinas, vestigios de un tiempo en el que San Vicente era próspero. Ahora, las ventanas estaban cubiertas con telarañas y no había luces que brillaran.
La sensación de ser observado se intensificaba, como si los espíritus que habitaban esas casas los miraran con ojos vacíos y hambrientos. ¿Oíste eso? Sofía detuvo su paso, levantando su pequeño rostro hacia el cielo nublado. Era un murmullo que venía de entre las sombras, un lamento que podría haber pertenecido a cualquiera de las almas perdidas del pueblo. Rápido, sigan cerca de mí, dijo Diego, tratando de mantener la calma. Pronto se dieron cuenta de que la niebla no era el único obstáculo. Una serie de figuras aparecieron en el horizonte, avanzando lentamente hacia ellos. Eran hombres y mujeres, sus rostros desdibujados, pero sus intenciones eran evidentes. Caminaban en una procesión fúnebre, como si estuvieran inyectando energía a ese mismo tambor que marcaba su tiempo. «¡Corre!», gritó Diego, tomando de la mano a sus hijos y comenzando a correr en dirección opuesta. Pero las figuras parecían multiplicarse, rodeándolos y cerrando los espacios entre ellos. Un pánico abrumador se apoderó de Diego mientras recordó las antiguas leyendas que hablaban de las almas de los muertos atraídas por la danza del tambor, obligadas a regresar a la vida en este mundo oscuro. Mientras corrían, un destello de luz en el cielo captó su atención. Era una luz intermitente, como una señal. «Hacia allá», dijo Diego, corriendo hacia lo desconocido. Sin embargo, el tambor resonaba con una insistencia creciente, mezclándose con gritos lejanos. Con cada paso que daban, Diego juró que sentiría la mirada de la dama tras ellos, esperando el momento perfecto para volver a atrapar a Sofía. ¿Y si no podían escapar? La pregunta pesaba en su mente más que nunca, como una cuerda apretada, lista para romperse. De repente, el tambor se detuvo. El silencio que siguió fue como el aliento contenido antes de un grito, y las figuras comenzaron a retroceder. Diego y sus hijos se miraron confundidos. «¿Por qué se van?», murmuró Mateo. En ese instante, una figura apareció frente a ellos, más viva que las demás. Era una anciana con ojos profundos y vacíos, que tenía el poder de petrificar el aliento. «Lo que buscan está más cerca de lo que creen», susurró, antes de desaparecer en un torbellino de sombras, dejando tras de sí una promesa escalofriante. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Habían escapado de la dama, por ahora, pero sabía que su próximo movimiento dondequiera que estuvieran, y la sombra de la verdad aún no revelada los acechaba. Mientras el tambor volvía a sonar a lo lejos, su eco retumbaba en la oscuridad, como un recordatorio de que una revelación aterradora estaba a punto de desvelarse. «¿Dónde están las almas?», preguntó Sofía, al borde de las lágrimas. Y Diego, atrapado entre el temor y la esperanza, supo que debían averiguar lo que aquel tambor realmente significaba, antes de que su historia fuera también parte del sacrificio. Diego apretó la mano de Sofía con más fervor, buscando en su mirada el consuelo que también necesitaba para sí mismo. La marcha del tambor sonaba tras ellos, pero el eco parecía haber cambiado, como si estuviera llamando a algo o a alguien. «¿Crees que está lejos?», preguntó Mateo, su voz temblorosa mientras mantenía su mirada fija en la oscuridad que se cernía ante ellos. «No lo sabemos, hijo. Pero no podemos quedar aquí. Debemos seguir», respondió Diego, sintiendo la adrenalina correr por sus venas mientras empujaba a su familia hacia adelante. Cada paso que daban parecía llevarlos más adentro de un laberinto de miedo. Las sombras se alargaban y se retorcían, jugando con la percepción como si intentaran llevarlos de regreso a lo que habían dejado atrás. Diego forzó su mente a recordar el camino de vuelta a casa, pero en esos momentos, cada árbol y cada piedra parecían nuevos y amenazantes. El murmullo de las voces humanas se volvió más claro, un coro de lamentos que arrastraba los corazones de los vivos. «Están llamando. Ellos nos necesitan, oh Dios, nos necesitan», escuchó a Sofía murmurar entre sollozos. «Silencio. Escuchen». Diego se detuvo en seco al captar un sonido diferente entre la multitud de voces. Era una tonada, una melodía antigua que parecía venir de un lugar remoto. Algo en esa música resonaba con su propia existencia, como si una parte de su ser reconociera el sufrimiento tejido en cada nota. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Mateo, su voz un susurro apenas audaz. «Parece un canto», respondió Diego, confuso y alarmado. «Pero no debemos acercarnos». A pesar de su instinto de huida, el canto parecía envolverlos, llamándolos hacia un lugar que él sabía debía ser peligroso. Decidido a ignorar la atracción, Diego continuó avanzando, pero era inútil. La fascinación de Sofía la empujaba hacia la negrura. «Déjame escuchar, un momentito».
Sofía empezó a caminar hacia el sonido, como si una fuerza invisible la impulsara. No, Sofía, ven aquí. Diego la siguió, sintiendo que un frío monstruoso se apoderaba de su cuerpo. La desesperación se contorsionaba en su pecho cuando vio que su hija era absorbida lentamente por la bruma. Mateo gritó, no, Sofía, y empezó a correr hacia ella, pero Diego lo agarró, arrastrándolo con él. No, hijo, no podemos. Es un engaño. El abrazo gélido de la neblina parecía querer tragarlos, haciendo más difícil su escape. El tambor volvió a sonar, esta vez resonando tan cerca que parecía vibrar en sus huesos. Las figuras del ritual emergieron de las sombras, rodeando a la familia, sus ojos oscuros reflejando la luz del tambor como altivas linternas del horror. Estás atrapado, Diego, dijo una voz entre las sombras. Era la anciana de antes, su rostro ahora se delineaba con claridad, una mezcla de compasión y malevolencia. Tu historia es nuestra historia. Ellos siempre nos eligen, y tú has caído en su juego. No soy parte de esto, gritó Diego, sintiendo la desesperación convirtiéndose en rabia. No me llevaremos a mis hijos. Es demasiado tarde, el murmuro se convirtió en un eco difuso. Sofía y Mateo miraron con ojos llenos de angustia, pero el miedo los mantenía todos alineados en la misma dirección, huir. En ese instante, un fogonazo de luz estalló del tambor, y como respuesta, la niebla se espesaría abrumadoramente, atrapando a Diego en una maraña de sombras que empezaban a acercarse cada vez más. Con una fuerza que no sabía que estaba en él, Diego cargó hacia la anciana. Dame lo que me pertenece. Mis hijos no son parte de tu juego, gritó, pero al contacto, la figura se desvaneció en una bruma, el tambor retumbó una vez más, pero esta vez revelando otro tipo de sonidos, como si las almas que habían caído en el olvido intentaran gritar a través de los ecos. Las figuras comenzaron a danzar, una danza macabra que giraba en torno a Diego y sus hijos. El ambiente se volvió opresor, casi como un abrazo de muerte. ¿Qué estamos haciendo aquí, papá?, preguntó Mateo, el terror palpable en su voz. Sigan juntos. No se separen de mí, exclamó Diego, pero una parte de él temía que sus esfuerzos eran en vano. De pronto, la anciana apareció nuevamente, pero esta vez con un objeto brillante entre sus manos. El sacrificio es necesario, Diego. Todo lo que debes hacer es decidir. Como un eco en sus mentes, las palabras reverberaban, instigando la duda y la desesperación, cada latido del tambor sincronizando sus respiraciones en la oscuridad. ¿Harían el sacrificio necesario para salvarse? El canto se alzó, atrayendo a Diego hacia una decisión impensable. Realmente habría una forma de salir de todo esto sin perder algo esencial. Mientras el tambor golpeaba con una intensidad que amenazaba con romper su esencia, Diego se armó de valor para responder. ¿Qué debo hacer? Y en su interior, un temor inquebrantable se apoderó de él, ya que sabía que lo que estaba por venir podría arruinarlo todo. Diego notó que la anciana sostenía un amuleto en sus manos, un objeto que brillaba con una luz tenue pero penetrante. El dorado metal parecía fusionarse con las sombras que danzaban a su alrededor, como si el propio objeto estuviera vivo. La anciana esbozó una sonrisa torcida. Este amuleto representa un pacto, explicó con voz suave que reverberaba en sus oídos como una melodía. Si lo tomas, aceptarás nuestra oferta, la vida de uno por la libertad de los otros. Todo sacrificio tiene un precio, Diego. Mateo y Sofía miraron a su padre con ojos llenos de miedo. La atmósfera se volvía más densa, los lamentos rodeándolos cada vez más, las sombras parecían arrastrarse hacia ellos con ansias insaciables, hambrientas de almas. Era un juego que no podía permitirse perder. ¿Un sacrificio?, preguntó Diego, su voz quebrada por la tortura de la decisión. ¿Por uno de mis hijos? ¿Por la libertad de los otros? Es más sencillo de lo que parece, murmuró la anciana, acercándose más. Solo necesitas hacer una elección. ¿Quién será el que se quede atrás en este mundo en descomposición? Sabes que no puedes enfrentar esto a solas. Diego sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. No quería pensar en ninguna de esas alternativas, no podía. La angustia de perder a uno de sus hijos era un peso insoportable, un mar de desesperación de donde era difícil salir. ¿Y si no lo hago? ¿Qué pasará entonces?, preguntó, intentando mantener la voz firme a pesar de la parálisis que lo invadía. La anciana mostró una risa burlona que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Diego.
Entonces, la oscuridad reclamará a todos, y su canto será parte de su destino eterno. No hay escapatoria. Están atrapados como tú, en este juego que ha comenzado mucho antes de que llegaran. Mateo dio un paso atrás, sosteniéndose de la mano de Sofía como si intentara alejarse de la incertidumbre. Papá, gritó. No la escuches. No podemos dejar que esto pase. ¿Así que decides arriesgarlo todo? Una decisión noble, aunque sin sentido, respondió la anciana, extendiendo el amuleto hacia Diego. El tiempo se agota, la danza de las almas avanza. El tambor no cesará hasta que tú decidas. Cada golpe metálico parecía resonar en su pecho, un recordatorio constante de que el tiempo no era su aliado. Con cada segundo que pasaba, la niebla se cerraba más, pareciendo devorar la luz que quedaba en sus corazones. Diego se encontró dividido entre la razón y la desesperación. Una parte de él quería negar la realidad de esa oferta maldita, buscar una salida, un camino alternativo a su tragedia. Pero, por otro lado, el instinto de supervivencia lo empujaba a actuar. Lo haré, dijo finalmente, el aire helado llenando sus pulmones. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Mateo soltó un grito de horror. Papá, no. ¿Quién será?, preguntó la anciana, sus ojos oscuros destilando una satisfacción siniestra. Toma tu tiempo, no hay prisa, pero la oscuridad se acerca. Justo cuando la fuerza de la niebla pareció entrar en un punto crítico, un grito surgió entre los ecos, un lamento desgarrador que hizo vibrar el suelo de forma amenazante. Una de las sombras dejó de bailar y se erguió en el centro del círculo, como si hubiera cobrado vida propia, desafiando a la misma anciana, denotando un poder antiguo y anhelante. La figura caminó hacia Diego. La niebla se disipó ligeramente, permitiéndoles ver mejor a la entidad. Era un niño, un espectro con ojos vacíos que parecían canalizar toda la tristeza del mundo. No lo hagas, exclamó el niño, su voz resonando como si cada letra estuviera impregnada de dolor. No tienen idea de lo que significa estar atrapado aquí. Diego se congeló. La voz del niño era el eco de sus temores, la advertencia de todo lo que estaba en juego. En ese instante, comprendió que su decisión era más que un sacrificio, era un camino hacia una oscuridad absoluta. Y aunque la verdad podía ser letal, era un conocimiento que ahora lo perseguiría para siempre. El tambor resonó con mayor fuerza, y la figura espectral del niño retrocedió, perdiéndose de nuevo en la oscuridad. La bruma arremetió con renovada fuerza, y Diego sintió que el tiempo se estiraba, un momento tortuoso y destrozador. No puedes hacerlo, repitió el niño, justo antes de que la oscuridad lo devorara completamente. Mientras el tambor sonaba más fuerte que nunca, Diego alzó el amuleto. Su mano tembló al acercarlo. ¿Realmente estaba listo para entregar su hija o su hijo? En el fondo sabía que el precio podría ser su propia alma. ¿Es esto lo que desean las almas en pena?, preguntó, mientras el eco de la danza macabra comenzaba a girar una vez más. La decisión estaba a un solo latido de distancia, cuando una voz susurrante escapó de la bruma. El verdadero sacrificio no es lo que crees. La pregunta latente en sus corazones ahora resonaba con más fuerza. ¿Quién, realmente, sería el que dejaría este mundo? La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, llevándose sus últimas esperanzas, dejando solo una decisión aterradora en su camino. Diego sintió que el pulso de la oscuridad aumentaba, como si la niebla misma estuviera viva, presionando contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, un tambor que competía con el eco ominoso que surgía de la sombra. La anciana lo miraba, su sonrisa retorcida revelando dientes amarillos, mientras Mateo y Sofía temblaban a su lado. Eran tres almas al borde del abismo, unidas por el hilo desgastado de una decisión fatal. ¿Por qué hacerme elegir?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Si es un sacrificio, que lo sea por todos, que nadie quede atrás. La anciana soltó una risa que resonó en el aire frío, como si el sarcasmo mismo tuviera un sabor amargo. Esa sería una elección muy egoísta, Diego. La oscuridad no permite tal lujo. Aquí, solo hay lugar para uno. Aquí, el amor es una debilidad. Las sombras comenzaron a alzarse, miradas vacías se asomaban entre la niebla, murmurando en un idioma antiguo. Tal vez el niño tenía razón, Diego ya no estaba en control. Era un prisionero de las decisiones impuestas por fuerzas que no comprendía. No lo hagas, papá, gritó Sofía, el pánico llenando su voz. No podemos dejar que te lleve.
Sin embargo, lo inevitable se cernía sobre ellos, la oscura figura del niño desapareciendo en la penumbra. Diego sintió un estremecimiento recorrer su espalda. La vida de sus hijos dependía de su elección, pero las palabras del niño reverberaban en su mente, recordándole que el verdadero sacrificio podía ir más allá de una simple vida. La libertad puede tener otro precio, murmuró Diego, todavía apoyando el amuleto en su pecho. ¿Qué tal si no sigo las reglas del juego? ¿Y si la verdadera elección es la que nos permite escapar de esta danza macabra? La anciana frunció el ceño, el brillo de su amuleto parpadeando como un faro de peligro. Eso es un desafío, Diego. Te advierto, al jugar con lo desconocido, te arriesgas a perder mucho más que una vida. Un viento helado sopló a su alrededor y una de las sombras dio un paso hacia adelante, manifestando una forma humana. Era un hombre que Diego reconoció de algún lugar profundo en su memoria. Como un eco furtivo, su rostro se aclaró en su mente, revelando al mejor amigo de su infancia, quien había desaparecido años atrás. ¿Es esto lo que buscabas, Diego? ¿Perderte en la locura? El mismo camino de aquellos que creía salvados, dijo la sombra con un tono melancólico. Diego retrocedió. No. ¿Por qué estás aquí? Su voz, quebrada, resonaba más con miedo que con reconocimiento. El espectro continuó, estás sencillamente jugando con tus miedos. ¿Acaso crees que el sacrificio es únicamente físico? Hay cosas que se roban en el camino que ni siquiera puedes ver. Recuerda, Diego, lo que se pierde puede no ser lo que piensas. Los ojos de Diego se oscurecieron. Recordaba cada pérdida, cada dolor que había arrastrado a lo largo de su vida. Las decisiones que había tomado no solo lo afectaban a él, sino a todos a su alrededor. La sombra se retiró, dejando un eco de risas que flotaba en el aire, llenando el espacio de una angustia molesta. Es hora de decidir, clamó la anciana mientras la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Solo puedes permanecer a salvo a costa de uno. ¿Quién será? Tu elección te definirá. Diego sintió que las manos de Mateo y Sofía se aferraban a él con fuerza, como si se aferra a la última ramita en un océano de desesperación. No voy a elegir entre ustedes, declaró, su voz resonando con una valentía desesperada. Entonces, un estruendo rompió el silencio, el tambor pareció latir con furia, resonando a través de la niebla. La anciana, con una expresión de furia, levantó el amuleto, y un destello de luz envolvió el lugar. Desafías las reglas a un alto costo. Vas por un camino del que no podrás regresar, Diego, susurró la anciana, mientras la luz comenzaba a arrastrar a la bruma con ella. De repente, los ecos de las almas perdidas comenzaron a gritar, tenues y desesperadas. Diego se sintió arrojado hacia una visión aterradora, su hogar, su familia, todo lo que amaba. Inmerso en un abismo sin fin. La imagen lo asfixió, como si la oscuridad estuviera tentándolo a dejarlo todo atrás. Mientras la luz se expandía y la neblina comenzaba a disiparse, una última pregunta atormentó su mente. ¿Lo que ofrezco es realmente una salvación o una condena? Y en el mismo instante en que la luz casi iluminaba su rostro, se dio cuenta, la elección solo había comenzado. La oscuridad podía ser más astuta de lo que jamás imaginó. Las sombras comenzaron a llenarse de rostros conocidos, aquellos a quienes había perdido a lo largo de los años. La angustia del recuerdo era aterradora. ¿Quién es el verdadero sacrificio?, resonó una voz desde su interior, justo cuando la niebla comenzaba a consumirlo todo nuevamente. La pregunta dejó un eco inquietante que persistió en la bruma, llevándolos de regreso al borde de un precipicio sin retorno. Diego sintió que el aire se volvía más denso, como si la niebla se hubiera convertido en una prisión, cerrándose a su alrededor. La luz que había percibido, tan esperanzadora al principio, se volvió un destello fugaz, desapareciendo en un mar de desesperación. Las sombras comenzaron a moverse, danzando de manera errática, riendo de su angustia. «Dame una respuesta», gritó Diego, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. La anciana observó, inmóvil, con sus ojos brillando como carbones ardiendo. Tu desafío ha desencadenado algo que no puedes controlar, Diego. La oscuridad no se rinde fácilmente ante una promesa vacía, respondió ella con voz melódica, cada palabra pesada como un ladrillo. Mateo y Sofía, temblando, se aferraron con más fuerza a su padre, como si su contacto pudiera mantener a raya a las sombras que parecían querer devorarlos. La desesperación se cernía sobre ellos, haciendo que la bruma palpitara y sisease, como si cada sombra estuviera esperando su momento para atacar.
¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Diego, su voz temblando entre la ira y la desesperación. ¿Por qué no pueden ser libres todos? Las risas sombrías se intensificaron y el suelo pareció abrirse, dejando entrever un pozo negro, profundo y sin fondo. Era como si el vacío mismo les llamara, susurrando secretos inconfesables. En ese abismo, vislumbró rostros, figuras conocidas que suplicaban, pidiendo auxilio. Entre ellos, la imagen de su madre se destacó, su expresión dura y angustiada. «Mamá», exclamó, llevándose la mano al pecho, sintiendo que el dolor le atravesaba el corazón. Ella siempre había sido su refugio ante las tempestades de la vida. Pero esa imagen lo hacía temblar. «¿Qué te hicieron?». «Esa es una historia que no estás listo para escuchar», respondió el espectro de su madre, quebrando la conexión. «Aún no has entendido lo que el sacrificio verdadero implica». Diego sintió que sus rodillas flaqueaban. «No puedo dejar que se vayan», gritó, arrastrando a Mateo y Sofía hacia él. Pero el eco de su grito solo reverberó en el abismo, como una risa burlona. La anciana levantó una mano, y la niebla se arremolinó a su alrededor. «Eres el hijo de la desesperación, Diego. No hay un camino a la salvación que no pase por la aceptación. Estás atado a esta maldición, y solo uno de ustedes podrá escapar. ¿Qué tal si...». Diego se detuvo, una idea surgiendo entre las punzadas de pánico. «¿Qué tal si rompo las reglas? Elijo no elegir». La anciana sonrió, esta vez de una manera siniestra que heló su sangre. «Esa es una elección específica, Diego. Pero recuerda, el costo puede ser mayor de lo que piensas». Las sombras empezaron a girar, retorciéndose como serpientes. El aire se volvió helado y las sombras de sus seres queridos parecían distorsionarse, sus rostros llenándose de horror. Mateo y Sofía gritaron. «¿Qué has hecho?», exclamó Mateo, su mirada fija en la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Todo puede perderse», murmuró la anciana, mientras la niebla comenzó a absorber la luz. «Y tú elegiste lanzarte al abismo». Las risas desquiciadas se alzaron alrededor, como un coro de almas perdidas en la oscuridad. Un estruendo resonó en el aire, como si las tinieblas mismas se agitaran y un rayo de luz rompiera a través de las sombras. En ese instante, Diego sintió que una ola de terror lo atravesaba, llevándose consigo todo lo que era y lo que amaba. Sofía lo miró con miedo, sus ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Diego comprendió que no había escapar. El verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad que había desafiado ya lo había marcado, y lo seco de la última pregunta resonaba en su mente: ¿quién es el verdadero sacrificio? En ese momento, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era un grito que le helaría la sangre por siempre. Las sombras, riendo, avanzaron con más fuerza. La realidad misma se tambaleó a su alrededor. La anciana, satisfecha, había despertado algo que ya no podía contener. Sería su propia salvación el inicio de una condena terrible. La niebla se espesó, y mientras la oscuridad absorbía a los tres, un nuevo murmullo surgió del abismo. Alguien o algo parecía estar despertando, listo para jugar su propia carta en este terrible juego. Los gritos se apagaron, y la pregunta pendía en el aire: ¿alguien ha venido a desatar la verdadera oscuridad? Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando las sombras comenzaron a tomar forma. A su alrededor, los murmullos crecían, como un coro de lamentos que emergía del pozo negro. «Papá, mira», gritó Sofía, señalando con manos temblorosas. Lo que antes eran sombras indistintas ahora se convertían en figuras familiares, rostros distorsionados por el sufrimiento. La abuela de Diego estaba allí, sus ojos caídos y su boca retorcida en una mueca de advertencia. «No te acerques a ellos». Mateo se aferró a su padre, su corazón latiendo desbocado. «Diego, ¿qué estamos haciendo aquí? Debemos volver». Pero había algo en los ojos de su padre que aterra. La decisión que había tomado, esa elección de no elegir, ahora pesaba sobre él como una losa. «No podemos retroceder», respondió Diego, con un tono que sonaba a resignación. «Algo más grande que nosotros ha comenzado. Necesitamos entender». La anciana, que había estado muda frente a la escena, ahora sonrió con un brillo macabro. «Has atraído a los que quieres, Diego. Sus almas están conectadas a tu espectáculo de necedad. Te han seguido por amor, pero ¿cuánto de ellos estás dispuesto a sacrificar por esa comprensión?
Sin saber cómo responder, Diego se sintió desbordado por un pánico burbujeante. ¿Qué quieres de nosotros? Déjalos en paz. Libertad, dijo la anciana con un susurro enigmático que reverberó en la niebla. Libertad no se otorga fácilmente. Debes enfrentarte a los miedos que llevas dentro y decidir a quién dejar atrás. ¿Quieres salvar a los que amas o salvaguardar tu propia existencia? La elección te pertenece, pero el precio será alto. Las figuras familiares empezaron a moverse, acercándose lentamente a ellos, aunque aún estaban atrapadas en esa bruma densa. Los rostros de Sofía y Mateo se llenaron de terror. Papá, no se acerquen, gritó Sofía, mientras la abuela de Diego extendía la mano, casi suplicante, como si quisiera que la tocara. Las risas sombrías reverberaban y el suelo comenzó a temblar nuevamente. El pozo negro parecía vivo, pulsando como un corazón malvado. ¿Y si elijo todo?, lanzó Diego, casi sin pensar, su voz pese a todo resonó con determinación. ¿Y si elijo salvarnos a todos? Una risa estruendosa estalló desde la profundidad. Esa es la respuesta equivocada, hijo de la desesperación. Las sombras se arremolinaron y un peso abrumador lo sobrecogió. Diego sintió que algo oscuro se filtraba en su pecho, tomando control y alimentándose de su angustia. El terror se convirtió en un horror palpable, y los rostros queridos comenzaron a desvanecerse como humo. No. No, gritó, pero su voz apenas era un susurro en la tormenta. Sofía y Mateo retrocedieron, pero ya era demasiado tarde, estaban atrapados entre la oscuridad y las sombras de lo que él había querido. Las risas se convirtieron en llantos, y cada figura conocida se fue desdibujando, llevándose consigo la esperanza. Estaba solo en el abismo, colmado de terror y el eco de sus propios gritos resonando. ¿Qué he hecho?, murmuró, mientras el vacío parecía cerrarse a su alrededor. La posibilidad de renunciar se convirtió en una certeza aterradora. Era claro que gran parte de su ser había sido arrastrada hacia las sombras. Pero un destello de luz emergió de un rincón oscuro del pozo, titilando como una estrella en medio del horror. Diego, la voz de su madre resonó de nuevo, pero esta vez no era una figura lejana, sino una llamada de auxilio. Debes buscar dentro de ti. La verdad que buscas está al final del abismo. La anciana se acercó, su rostro tan cerca que podía ver cada arruga y cada marca de su maldad. El verdadero sacrificio es la verdad. Y el verdadero miedo, hijo mío, es enfrentarla. La niebla volvió a agitarse, y ahí, entre el torbellino de sombras y luces, un nuevo grito se alzó, un grito que emanaba no solo del abismo, sino de sus propios miedos encarnados. Esto no ha terminado, susurró la anciana. Diego sintió que su corazón se aceleraba mientras la oscuridad se cernía aún más sobre ellos, prometiendo lo desconocido. ¿Qué verdad? ¿Lo esperaba al final del camino, y estará dispuesto a afrontarla? La oscuridad se cerró sobre Diego como un abrazo mortal, y mientras el eco de su voz resonaba en la nada, comenzó a recordar. La imagen de su madre, sus ojos llenos de amor y preocupación, brillaba en su mente como un faro en medio de la tormenta. La verdad que buscas está al final del abismo. Esa frase retumbaba en su pecho, resonando con un poder que apenas podía comprender. La bruma a su alrededor se sentía viva, haciendo que cada aliento de Diego se tornara pesado, casi como un grillete. No puedo seguir huyendo de lo que soy, murmuró, sintiendo que su corazón latía en un compás frenético. La figura de la anciana se acercó, su risa desnudando la tensión del ambiente. ¿Acaso ya entiendes, Diego? La sombra que buscas huir forma parte de ti mismo. Cállate, gritó Diego, su voz resonando con una mezcla de ira y dolor. Tenía que encontrar la manera de romper este ciclo, de no permitir que sus temores lo consumieran. A su alrededor, las figuras de sus seres queridos titilaban entre la niebla, y el eco de su amor y su dolor se sentía más intenso que nunca. Voy a enfrentarte. No más juegos. El grito retumbó en la nada, y Diego sintió una chispa de determinación recorrer su cuerpo. La anciana lo miró, intrigada, y dio un paso atrás, como si estuviera perdiendo poder sobre él. El miedo es una mano cálida, Diego, ofrece protección, pero consume tu alma. El verdadero sacrificio no es la vida de uno, sino aceptar tu propia verdad. En ese instante, Diego comprendió. No podía seguir buscando la salida fuera de sí. Tenía que enfrentarse a lo que había perdido, su culpa, su dolor. Mamá, gritó con todas sus fuerzas. Te necesito.
Las sombras parecen temblar ante su llamado, y Diego sintió un estallido de luz. La imagen de su madre se acercó, su voz resonando como un cálido abrazo. Diego, ya no estás solo. Confronta lo que te atormenta. Es hora de recordar. La visión se tornó clara. Recordó a Sofía y Mateo, a sus risas, a su amor. Recordó el día en que su esposa partió, el abismo de soledad que había crecido en su pecho, la tristeza que había cegado su visión. Pero en ese momento, ante el eco del dolor, comprendió que debía llevar consigo no solo su culpa, sino también sus memorias felices. No te dejaré ir, prometió a esos recuerdos. No más, nunca más. La anciana se encorvó, su mirada oscura centelleando en la bruma. Crees que puedes desafiar el destino, pero el sacrificio sigue vigente. Solo uno de ustedes podrá escapar, no. Diego respondió, sintiendo como una nueva energía crecía en su interior. No dejaré que el miedo decida por mí. Lo que tengo no es solo mío, es de mis hijos y de todo el pueblo. Lucharé por todos nosotros. Y no me iré sin ellos. Un estallido de luz surgió de su pecho, como si una explosión de esperanza y amor llenara el abismo. Los recuerdos de su esposa, su esencia, sus risas, cada instante compartido se unieron en una única energía brillante. No más sacrificio. Libertad para todos, gritó, sintiendo como su corazón ardía de determinación. La bruma comenzó a disiparse, y las sombras se retorcían, retrocediendo ante la claridad de su luz. Las figuras familiares se acercaron. Sofía y Mateo, llenos de vida, miraban a su padre con ojos rebosantes de amor y fe. Papá, exclamó Sofía, corriendo hacia él. Estamos contigo. La anciana, ahora en retirada, dejó escapar un grito de cólera que resonó en el aire, pero Diego confrontaba sin miedo. No hay más oscuridad que yo permita. Libero a todos los que están atrapados aquí. Este es el final. Diego extendió la mano hacia las sombras que aún quedaban, y con este gesto, sintió como las almas perdidas comenzaban a materializarse. Eres un vínculo eterno, dijo a las sombras, sintiendo que la tristeza de cada alma se mezclaba en su luz. Estás a salvo. Vuelve. El eco de sus palabras resonó, como una melodía que, renovada, liberaba cada alma atrapada. Las sombras bailarían por última vez, liberándose de su prisión. Aquel que llegaba en respuesta de amor encontró su camino hacia la paz, y la figura de la anciana se desvaneció entre sus gritos. Lo que en un principio había sido un eco de protección, ahora era el estandarte de su liberación. La noche se tornó clara, y cada estrella brillaba con la memoria de aquellos que habían luchado y amado. Diego, ahora apretando las manos de sus hijos, sintió que el peso de su carga se desvanecía. Había enfrentado la oscuridad y había renacido. Papá, ¿hemos ganado?, preguntó Mateo con los ojos iluminados por la luz de la esperanza. Sí, respondió Diego con una voz firme, pero suave. Hemos ganado. Nunca más dejaremos que el miedo nos atrape. Y así, en la calma que siguió, el pueblo de San Vicente recuperó la fe y el amor que había perdido. Los ecos del tambor dieron paso a melodías de alegría, y aunque las sombras podrían regresar, sabían que su luz siempre brillaría más fuerte. Atravesaron las puertas de su hogar, sintiendo el abrazo del nuevo día. Diego miró al cielo, sonriendo sinceramente por primera vez en años. La historia de su vida, de sus miedos, de su lucha, solo estaba comenzando. Había enfrentado su sombra y había salido victorioso. Ya no había más fronteras entre el amor y el sacrificio, porque la verdadera fortaleza radicaba en el amor eterno, y en aquel final, la oscuridad se desvanecía, dejando atrás las sombras del pasado, pero este también era un nuevo comienzo. Con su familia a su lado, Diego miró al horizonte, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que viniera, porque al final, juntos, eran invencibles. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que impulsa nuestro contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.